Continuando con el desarrollo de la farmacología del sistema nervioso central, debemos ahora estudiar una serie de fármacos que se denominan tranquilizantes y sedantes. Para ello, debemos hacer una diferenciación entre lo que son fármacos tranquilizantes y fármacos sedantes. Dentro de los tranquilizantes son todos aquellos que reducen la hiperexcitabilidad nerviosa sin tendencia al sueño. O sea que son aquellos fármacos que van a producir tranquilidad en los animales, pero que no van a producir la hipnosis, o sea, el sueño. En cambio, los sedantes también reducen la hiperexcitabilidad, pero con tendencia al sueño. Básicamente, ambos, la diferencia está en el lugar de acción, o sea, el mecanismo de acción y el lugar donde actúan a nivel del sistema nervioso central son diferentes en ambos casos. Para poder estudiarlos, debemos diferenciarlos y para ellos tenemos que saber la clasificación. Así tenemos que dentro de los tranquilizantes tenemos un grupo denominado neurolépticos o tranquilizantes mayores y dentro de los sedantes, las benzodiazepinas, también denominadas anteriormente tranquilizantes menores. Actualmente ese título o ese nombre quedó en desuso, por lo tanto nosotros siempre los vamos a llamar benzodiazepinas. En primer lugar, vamos a empezar con el desarrollo o el estudio de los neurolépticos. Los neurolépticos tienen la característica de que todos ellos tienen un mecanismo de acción en el cual interviene la dopamina. También tienen la característica de ser denominados en medicina veterinaria como ataráxicos o en medicina humana como antipsicóticos, ya que los mismos son utilizados principalmente para la esquizofrenia. Tienen una amplia diversidad de efectos, de los cuales cada uno de ellos lo vamos a ir desarrollando a lo largo de toda la clase. ¿Cómo se clasifican los neurolépticos o tranquilizantes mayores? Se clasifican en dos grupos. En un grupo más importante, que son los derivados fenotiazínicos o derivados de la fenotiazina, que es el grupo más utilizado en medicina veterinaria, y el segundo grupo, que son los derivados de las butirofenonas, que tienen un uso bastante más limitado. Por lo tanto, nosotros vamos a desarrollar en primer lugar todo lo que es el mecanismo de acción, las características de los derivados fenotiazínicos y después vamos a agregar algunas diferencias entre ambos, aclarando las características muy puntuales y propias de los derivados de las butirofenonas. Dentro de los derivados de las fenotiazinas existe un grupo importante de fármacos, pero nosotros pretendemos que sepan los de mayor interés en medicina veterinaria. Y dentro de ellos tenemos la acepromacina, promacina, clopromacina, propiopromacina. Actualmente en medicina veterinaria la que más se utiliza es la acepromacina. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los neurolépticos? Podemos decir, resumiendo, que los neurolépticos tienen una variada acción sobre el sistema nervioso central, autónomo y endocrino, básicamente por el bloqueo de los receptores dopaminérgicos, o también denominados receptores D2, además por bloqueo de receptores alfa-1, bloqueos de receptores serotoninérgicos, muscarínicos e histamínicos. Principalmente, como para que quede claro, todo lo que son las acciones farmacológicas buscadas en los neurolépticos corresponde al resultado del bloqueo de los receptores D2 o receptores dopaminérgicos.
básicamente siendo afectadas principalmente las vías dopaminérgicas del encéfalo correspondiente a lo que es hipotálamo, sistema límbico y las diversas conexiones entre ellos. Conociendo el mecanismo de acción, vamos a comprender mucho mejor los efectos farmacológicos. A nivel del sistema nervioso central, la principal acción es la de producir quietud sin sueño, anulándose los reflejos condicionados, pero no los incondicionados. Si a esto lo diferenciamos con los sedantes, suprimen ambos efectos. Estas drogas, tiene que quedar claro que no son analgésicos, pero hay una respuesta menor al dolor. Y esto básicamente es importante en el caso de que se utilice como droga preanestésica, que es una de las principales indicaciones que tiene. Básicamente, si nosotros los utilizamos con los anestésicos, lo que va a hacer es que va a producir una ayuda, una acción de ayuda hacia los anestésicos, utilizándose una menor dosis de estos anestésicos que en general tienen un mayor efecto depresor a nivel del sistema nervioso central. Por lo tanto, se va a utilizar menos dosis y prolongando el efecto de la anestesia. Esto produce un beneficio en el efecto tranquilizante, además posterior de la anestesia de los animales. Esto generalmente se ve muy bien cuando, por ejemplo, en la salida de la anestesia, cuando los animales son muy nerviosos, puede ocurrir que se quieran poner de pie o levantarse en forma muy violenta. Y como todavía tienen algo de efecto anestésico, puede ser que sufran lesiones por esa causa. Esto hace de que el animal esté más tranquilo y por lo tanto pueda levantarse en forma más lenta. Además, producen una ligera caída del párpado superior y aparición del tercer párpado. Esto es muy evidente en el caso de los pequeños animales. Ocasionalmente en equinos puede ocurrir que se produzca un efecto opuesto al esperado y un efecto parecido a lo que es el pánico. Solamente esto ocurre con la clorpromazina, por lo tanto es recomendable no utilizarlo en esta especie, y la característica de esto es que ocurre cuando hay excesivos ruidos o ladridos de perros cuando se está administrando el tranquilizante mayor. Sobre lo que es la acción a nivel del sistema nervioso autónomo, tenemos que decir que los derivados de las fenotiacinas poseen una acción simpático-lítica. ¿Qué quiere decir esto? Es que producen la inversión del efecto presor de la adrenalina, es decir, que esta droga, o sea, la adrenalina, en lugar de aumentar la presión arterial, cuando la asociamos con un tranquilizante mayor, lo que va a hacer es producir una disminución de la presión arterial. Ello se debe al bloqueo del receptor alfa-1 adrenérgico. Por lo tanto, esto hay que tenerlo muy en cuenta cuando en la clínica, por ejemplo, si se hace una intervención quirúrgica y se administra derivado de la fenotiacina, por ejemplo, la acepromacina, vamos a tener una caída de la presión arterial o indicios de shock. Nunca se debe administrar adrenalina para aumentar la presión arterial, ya que en estos casos, por lo explicado anteriormente, va a producir una disminución muy marcada de la presión arterial, por lo tanto, nos puede llevar a la muerte del animal o se agravará el problema. Con respecto al sistema cardiovascular, a nivel de los vasos sanguíneos, producen una vasodilatación. Esta vasodilatación va a producir una hipotensión, básicamente relacionado a los que explicamos anteriormente, a esta acción simpático-lítica, que también la denominamos efecto de Dale. Este efecto hipotensor
normalmente ocurre cuando lo administramos rápidamente en forma intravenosa. A este efecto hipotensor, lo que ocurre a nivel de corazón es que va a producir una taquicardia compensadora. Por lo tanto, básicamente no es un problema muy grave, ya que si no hay fallo cardíaco, inmediatamente se va a producir un aumento de la presión arterial por esta taquicardia. Hay que tener algo de cuidado en el caso de los perros boxer, donde sí se ha mencionado que con la cepromacina se ha producido en algunos casos una bradicardia que puede llegar a producir un colapso cardiovascular. Este colapso cardiovascular es de origen vagal, por lo tanto, lo que debemos hacer es administrar previamente atropina para evitar este caso y además emplear menos dosis en estas razas. Con respecto al sistema respiratorio, básicamente no es de importancia clínica, solamente se pueden ver casos de disminución de la frecuencia cardíaca cuando la dosis es mucho mayor. Si ahora hablamos del efecto que tienen los derivados de la fenotiazina a nivel gastrointestinal, acá sí tenemos algo muy importante que nuevamente lo vamos a repetir cuando veamos farmacología gastrointestinal, es que estas drogas tienen un efecto antiemético muy marcado. Esto se debe a la acción que tienen a nivel de la zona quimiorreceptora gatillo, donde va a producir, por el mecanismo de acción que se estudió anteriormente, de ser un antagonista del dopaminérgico, va a producir un efecto antiemético muy marcado. Esto se va a repetir nuevamente cuando veamos farmacología gástrica. Sobre aparato genitourinario, específicamente a nivel del equino, lo que va a producir es una relajación del pene. Esta relajación del pene generalmente es transitoria, no produce inconvenientes, pero en algunos casos puede llegar a producir parálisis. Por lo tanto, si luego del efecto farmacológico de los derivados de la fenotiazina, el pene o el miembro no vuelve a su lugar dentro del prepucio, lo que hay que hacer es colocarlo nuevamente en forma manual en su lugar. Por último, para ir finalizando con los efectos farmacológicos, tenemos que decir y recalcar que no son drogas analgésicas. A nivel de lo que son los efectos endocrinos, no tienen mucha relevancia, solamente pueden producir, por su acción a nivel del hipotálamo, un aumento de los niveles séricos de prolactina, pero solamente utilizados por periodos muy prolongados, que no es el hecho o la característica del uso en medicina veterinaria. A nivel de la termorregulación, podemos decir que producen una alteración, una falta de control de la misma, básicamente por el efecto que veíamos anteriormente, a nivel de su efecto característico, que es el de producir una vasodilatación. Esa vasodilatación va a producir una falta de control de los mecanismos periféricos de la termorregulación. Y por último, como decíamos anteriormente, para nuevamente recordarlo, producen la protrusión principalmente característica del tercer párpado, en el cual en esos momentos nos damos cuenta de que tiene ya el efecto del tranquilizante. Con respecto a la farmacocinética, son drogas altamente liposolubles, por lo tanto van a lograr un alto volumen de distribución, o sea, se van a distribuir muy bien por todos los órganos, inclusive van a obtener altas concentraciones a nivel del sistema nervioso central. Tiene muy buena biodisponibilidad por todas las vías, o sea, si nosotros las administramos tanto por vía oral como por vía parenteral, se van a absorber muy bien. Hay que hacer una pequeña salvedad cuando lo administramos por vía oral, que estas drogas van a tener un efecto de primer paso, por lo tanto, la biodisponibilidad va a ser algo menor por vía oral que por vía parenteral. Con respecto al metabolismo, son drogas que se van a metabolizar a nivel de hígado, o
sea, van a tener un metabolismo hepático y se van a eliminar principalmente a nivel de los riñones, o sea, por orina, y se eliminan estos como, en su gran mayoría, como metabolitos inactivos, por lo tanto, no van a sufrir ningún inconveniente en su proceso de eliminación. Estas drogas, por todo lo que estudiamos anteriormente, podemos concluir que tienen un alto índice terapéutico. Recordar solamente que pueden llegar a producir hipotensión, por lo tanto, recordar el efecto de Dale, no asociarlo a adrenalina. Y pueden llegar a producir hipotermia, que, como si hablamos de un caso clínico, y si llega a producir hipotermia, lo que tenemos que hacer es taparlo al animal con una manta, por lo tanto, de esa manera vamos a compensar la hipotermia. Sí está descrito en algunos casos muy puntuales, a muy altas dosis y muy difícil de ver en la clínica, es lo que se denomina los efectos extrapiramidales. Estos efectos extrapiramidales o síndrome extrapiramidal va a consistir en rigidez, temblores, distonía muscular, acaticia, de los cuales, vuelvo a repetir, solamente se ven casos muy ocasionales y muy difícil de ver en la clínica general. Sí nos tiene que dar muy claro de no utilizarlo a los tranquilizantes mayores en la intoxicación con estricnina o en otros estados de tipos convulsivos, ya que disminuyen el umbral de las convulsiones. Por lo tanto, en lugar de mejorar el estado convulsivo, lo empeora. ¿Cuáles son entonces las indicaciones de las promacinas? En primer lugar, la de producir tranquilización, evitando las reacciones de temor, de lucha, de huida y principalmente para que permita realizar maniobras de tipo semiológicas sin haber un peligro inminente. Otro efecto o indicación muy importante es la utilización como medicación preanestésica para facilitar la inducción más rápida y sin excitación previa. Y por último, como indicación muy importante también, es de su efecto antiemético. Continuando con el estudio de los neurolépticos tranquilizantes mayores, vamos a ir ahora al desarrollo de los derivados de la butirofenona. Si bien los derivados de la butirofenona corresponden a un grupo amplio de fármacos, solamente nosotros nos vamos a referir a los dos más utilizados en medicina veterinaria, que son el droperidol y la azaperona. Con respecto al mecanismo de acción, es similar a los derivados fenotiazínicos. Solamente podemos decir que tienen una mayor selectividad por los receptores dopaminérgicos, tienen los mismos efectos de los fenotiazínicos, también por lo tanto van a tener las mismas acciones colaterales y tener las mismas precauciones que los derivados de las fenotiazinas, son más potentes como efectos tranquilizantes y tienen un mayor efecto de tipo antiemético. Con respecto a la farmacocinética, no se puede decir mucho más, o sea, lo mismo que se dijo o se desarrolló con los derivados fenotiazínicos, lo mismo ocurre con los derivados de la butirofenona. Tienen muy buena absorción por cualquier vía, el metabolismo también es de tipo hepático y la eliminación es por orina. El principal uso del droperidol en medicina veterinaria es la asociación con fentanilo. Es para producir lo que se denomina la neuroleptoanalgesia. O sea que la neuroleptoanalgesia es la combinación de un tranquilizante mayor, el droperidol, con el fentanilo, que es un opioide que presenta 100 veces más analgesia que la morfina. Esta combinación del droperidol, o sea, el tranquilizante mayor, con el fentanilo, el nombre comercial de esta combinación se denomina Imnovan. Además, tiene la característica el droperidol de ser el más potente antiemético conocido.